Hola. Empiezo hoy este vivo, ya desde este momento. Hola, Mica. Como siempre yo empiezo un vivo y no... Me espero que van a entrar de repente. Bienvenidas. Y voy a hablar sobre varios temas que se van a ir presentando de acuerdo a la información que yo vaya recibiendo. Hola. Y estuve pensando, porque estoy conectada con esta temática por el día de hoy y la información que se fue abriendo en los encuentros de hoy. Bueno, como hay gente nueva, les cuento que yo estoy atendiendo en sesiones a donde genero una comunicación por clarividencia para ver información de la vida de la persona que necesita trabajar para poder abrir su camino y avanzar en su vida. Entonces, en esta temática es muy común el desarrollo, buscar avanzar en la vida. Y ahora se habla mucho de el tema del propósito de vida, a donde empezamos a querer conocer realmente cuál es nuestra función en la Tierra. Y el propósito es esto, ¿a qué vinimos aquí? ¿En qué podemos ser mejores? Entonces, siempre el propósito nos enfrenta a la incertidumbre de no saber si lo que estamos haciendo es realmente nuestro camino de vida. Y hay una relación muy grande con el nombre que yo estoy usando en este proyecto, que es la visión del camino, porque yo encontré mi habilidad de clarividencia en una búsqueda de sentido muy profunda, a donde yo sentía que no estaba conectada con mi propósito, no entendía lo que me estaba pasando y lo que hacía no era algo que me generaba placer. Cuando nos preguntamos por el propósito hay una desconexión de los momentos placenteros y hay situaciones de síntomas a donde en determinados momentos vitales, si nos desconectamos de aquellas actividades que nos dan un sentido y realmente estamos conectados con que existimos por lo que estamos haciendo, bueno, aparecen síntomas de todo tipo. En este último tiempo yo los vengo observando con personas que tienen de 55 a 65 años, que es un momento muy movilizante vitalmente, que a mí me gusta mucho acompañarles, ya que bueno, son personas que han transitado un camino de vida a donde desarrollaron su materialidad, su trabajo, han tenido hijos y de repente, al haber completado todo un recorrido de vida, aparece esta pregunta, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué es lo mejor que yo podría hacer para darle sentido a mi vida y sentir placer en estos últimos años de vida que ya van quedando? ¿Sí? Aún así, en ese momento se vea de esa manera para muchas personas, otras no. Quedan muchos años por delante y mucho por hacer también. Aún así estamos en una sociedad que ya genera muchas ideas negativas sobre la vejez y el envejecer. Pero es un momento a donde surgen muchas incógnitas y se presenta la búsqueda del propósito. También es algo que aparece en el momento de finalizar los estudios secundarios y empezar a transitar una formación académica, si eso continúa, o ya adentrarse a la vida adulta, ¿sí?
a los jóvenes adultos que empiezan a poder tomar decisiones más determinantes. Y cuando yo me preguntaba sobre el propósito, he tenido muy buenos guías en esos momentos, porque yo personalmente tenía miedo a estar loca. Yo sentía que había enloquecido y que era algo que me preocupaba por cómo me veían los demás, cómo veían que yo no tenía un ancla a este mundo y que por eso iban a pensar, bueno, es una persona que no está bien, entre un montón de percepciones nuevas que yo iba descubriendo. Y me he cruzado con muy buenas personas que me hicieron preguntas y que no juzgaron en ese momento. Entonces yo recuerdo a mi maestra Mercedes, ella me decía que yo había venido perfecta a este mundo. Y es tanta la perfección que tenemos en cómo somos humanos aquí, que hasta el momento en donde nos empezamos a preguntar por el propósito es perfecto, ¿sí? Porque es el cuándo lo podemos hacer, no lo pudimos hacer antes, no es después, sino que es algo que se presenta y esa incertidumbre queda ahí y lo necesitamos responder. Entonces, esta perfección que tiene, esta búsqueda que aparece y que es espiritual, nos habla de que ya hemos desarrollado nuestra materialidad y nuestra inteligencia racional hasta tal punto de poder comenzar a espiritualizarnos. Y eso no se da en cualquier momento de la vida, por eso es perfecto para cada uno y también es muy interesante para poder reconocer cuánto hemos crecido y cuántos recursos pudimos desarrollar en nuestra vida para decir en qué soy brillante, qué es lo que yo tengo para darle al mundo y que haciéndolo esto me va a generar inmenso placer y crecimiento. Esa pregunta no llega en cualquier momento, como ya les vengo contando, y para mí fue así. Llegó en un momento donde yo estaba a mitad de una carrera universitaria, me había mudado a... Hola, va llegando mucha gente. Me había mudado a la ciudad, como yo contaba en el vivo de ayer. Yo soy de Santa Fe, nací en un pueblo y me fui a vivir a la ciudad. Entonces, bueno, en todo el cambio de vida y de costumbres, yo empecé a poder cuestionarme qué era lo que a mí me motivaba y impulsaba mi día a día. La ciudad me sorprendió y mi maestra me decía esto, de que yo soy perfecta. Y claro, pensando esto, llegué a la conclusión de que lo pensé y le di muchas vueltas. Porque siempre el mensaje del guía nos deja una frase que con el tiempo comprendemos. Primero nos enojamos. Esto que me dijeron, ¿qué es? ¿Qué es esto? Y con el tiempo lo vi claro y siempre yo soy muy paciente ante el mensaje que me dan. Aún así mi mente racional primero diga, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Y bueno, tranquila, escucha, siempre escuchar. Y con el tiempo me llegó claramente qué era esto de que yo nací perfecta y siempre he sentido desde muy pequeña que mi entorno me empezaba a limitar, que
la violencia que estaba presente, el castigo, ¿sí? Me quitaba mi fuerza. Yo terminaba el día totalmente agotada, no había hecho nada de lo que a mí me gustaba y desde muy pequeñita me pasaba. Aún así tuve padres que siempre me permitieron imaginar, soñar, jugar y divertirme. Yo sentía que el entorno estaba en contra mío porque pensaba distinto. Y esas ideas que yo tenía eran perfectas. Empecé a entender lo que me dijo mi maestra. Todo el dolor que yo había transitado no me dejaba ver mi propósito. Y es el tener ideas que traen verdad y conocimiento. Y eso siempre despierta muchos sentimientos encontrados en el entorno. Yo empecé este proyecto desde muy pequeña y entonces era mucho más raro el trabajar en la espiritualidad y en el mundo energético. Ahora se está empezando a hablar mucho más, es algo que todas las personas conocen y en el círculo de uno hay alguien que gusta de ese tema, que ha ido a una sesión, ¿sí? Que se ha preguntado por su espiritualidad, pero años atrás esto era algo de lo cual no se hablaba y estaba todo mucho más oculto. Entonces, de pequeñita, todas esas ideas que yo tenía y que eran nuevas, las reprimía y eso me llevó a generar síntomas que, claro, ahora ya con el diario del lunes veo que son esos síntomas de desconexión del propósito. ¿Cómo podemos reconocer que nos hemos desconectado de nuestro propósito? Bueno, nos empezamos a preguntar cuál es, porque hay personas que ya desarrollan su camino con una fuerte determinación de qué es lo que vinieron a hacer. Y ese sería el primero. Después encontramos, por ejemplo, el momento a donde hay alguien que nos dice, yo no sé qué es lo que vos haces. No te conozco, no entiendo. Y es una persona que está en el entorno firme, que hace años que nos conoce y a esto le tenemos que poner lógica de es una persona en la cual yo puedo confiar en su criterio, no es un narcisista que me va a distorsionar la realidad, no, yo hablo de alguien que en repetidas ocasiones y varias personas nos dicen, yo no sé lo que vos haces, no conozco tus gustos, entre una sumativa de situaciones, ¿sí? También en esos momentos a donde no estamos haciendo algo más que nuestro trabajo, cumplir con nuestras responsabilidades y sentimos un vacío cuando llegamos a casa que es profundo y notamos también que lo estamos tapando con otras cosas. Mucha adicción al cigarrillo, comida, ejercicio excesivo, ¿sí? Una gran variedad de situaciones que la tapan. Bueno, esto es lo que hasta el momento estoy pensando acerca del propósito y hay mucha información sobre el tema. Como ya también conté ayer, yo no vengo a enseñar sobre estas temáticas, yo soy una guía para detectar, ¿sí? Yo develo el punto energético que te va a abrir tu mundo pleno.
esa es mi misión. La misión acompaña al propósito y es una información muy profunda poder reconocer en qué momentos estamos activando nuestro propósito, cuál es la misión de nuestro alma. Y yo, gracias a cuestionarme sobre este tema, descubrí que no entendemos realmente qué significa esta frase tan conocida que se llama todos somos uno. ¿Sí? La vemos en imágenes, aparece todo el tiempo, alguna remera en la calle vemos, todos somos uno. Y queda ahí. Y yo soy muy de las palabras, a mí me interesa mucho esto de encontrar el significado, lo que representa la palabra. Hoy me encantó porque con ya una muy querida persona que estuvo en sesión, estuvimos hablando sobre las palabras y ella descubre que la palabra oficio son estas actividades que acá en Argentina es muy conocido, que todos tenemos uno. De hecho, para mí ser vidente es un oficio. Es una palabra que no existe en otros idiomas. Claro, no tener esa realidad mental de forma lingüística habla de todo un desarrollo de determinada cultura que tiene ese idioma que no se dio de la misma manera que uno, entonces no se reconoce esa situación de la misma manera, cuando ya nosotros tenemos la palabra y otros no. Entonces, bueno, hoy se dio esto también, mirá que estoy hablando de este tema, me encantó que ella me lo comparta y entonces yo busco el sentido de lo que estoy leyendo, uso mi discernimiento, porque soy de esta pantalla mental tan creativa y sensorial, a donde veo imágenes, a donde formo también frases y puedo recibir la información espiritual. Y claro, yo me quedaba pensando, ¿y qué? Que todos somos uno. Y ¿saben con qué? A modo de ejemplo, yo pude precisar qué significa esto. A ver si hay alguien por acá que alguna vez lo pensó, cuénteme. Que, por ejemplo, en la enfermedad, cuando alguien está padeciendo un síntoma que afecta al grupo, ¿sí? Yo cuando transité la escuela primaria he tenido muchos compañeros que tenían discapacidades y esto en la escuela se ve mucho cuando se está en un grupo y hay que llevar en conjunto el aprendizaje y esa persona tiene una capacidad distinta y genera un desorden en la clase, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre he tenido compañeros así. Y esto generaba de todo, situaciones de todo tipo. Y yo pensaba, claro, todos somos uno porque podemos vivir lo que siente nuestro par. Y esta forma de nombrarlo le ha sacado la característica material y cotidiana de que todo lo que vive nuestro par también lo estamos viviendo nosotros. Yo creo que mismo la pandemia fue el ejemplo total de que todos somos uno y que nos autoexperimentamos en contacto con los demás. Si no, no podemos desarrollar nuestra conciencia, porque no podemos nombrar lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, claro, en este camino de cuestionarme sobre para qué vine yo a este mundo, qué es lo que estoy haciendo acá,
me di cuenta de que no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que nuestro entorno quiere que hagamos. Muchas veces tenemos una gran habilidad y un camino marcado, pero no lo podemos desarrollar en el lugar a donde vivimos. He visto infinidad de historias de personas que se tuvieron que mudar, de hecho irse a vivir a otro país, porque lo que sabían hacer y para lo que nacieron no estaba en su zona. Entonces nosotros podemos expandirnos gracias a quienes nos rodean. Ya también he hablado de este tema en el primer vivo de esta secuencia que estoy haciendo. Creo que me voy a estar conectando todos los días para ir contando estas ideas que se van apareciendo y que son de mi aprendizaje. A mí mis guías me dan mucha información para el aprendizaje y por eso sé que soy una guía para desbloquear esos puntos energéticos de ustedes que abren un mundo nuevo hacia su mejor versión. Y esto lo digo porque sé que es así. Entonces, nuestro entorno nos potencia y también nos va nombrando. Me hace acordar también a otro video que está en YouTube. Yo lo cuento muy contenta porque para mí es difícil hablar y expresar, como ya venía contando, el haber crecido en un entorno muy conservador y tradicional me llevó a tener que callarme muchas cosas y de hecho al día de hoy yo noto que me cuesta hablar de estos temas y que tengo un gran trabajo lingüístico en mí para poder transmitir mis ideas, porque de repente es mucha información. Quizá alguien que está ya empezando a conectarse con la mediunidad le pasa que necesitamos traducir una gama tan amplia de emociones, imágenes, sensaciones, palabras, ¿sí? Historias que se empiezan a entrelazar y la otra persona las tiene que entender. Entonces, nos vamos reconociendo a partir de lo que los demás dicen de nosotros. Y es muy importante construir nuestro propio discernimiento sobre qué es lo que mejor sabemos hacer y quiénes somos. Para que cuando aparecen estos entornos que empiezan a encerrarnos y limitarnos, sepamos sostener nuestra autoridad sobre lo que vinimos a hacer en este mundo y no dejar lo que estábamos haciendo porque tenemos un obstáculo, ¿sí? Saber cuándo hay que dejar algo que veníamos haciendo siempre de la misma manera y no hay que cambiarlo, sino que pasar a otra cosa. Saber cuándo eso que estábamos haciendo y ante lo que se le presentan obstáculos, bueno, hay que transformarlo y seguir haciéndolo de otra manera. Esto es todo sobre el propósito. Si hay alguien aquí que quiere hacer alguna pregunta sobre el propósito de su vida, aquí estoy para responder. A mí siempre me han develado la información de este momento para la persona. Yo lo he usado mucho para estudiar, ¿sí? Para saber qué estudiar, qué leer en este camino. No siempre me quedé en una sola cosa. Me he ido formando con distinta información que fue muy importante para mí. Bueno, ya he hablado varios tiempo y me estuvieron escuchando. Estoy muy agradecida por eso, que haya un espacio para poder hablar. Y aquellas personas que tengan alguna consulta sobre el propósito del alma,
me quieran preguntarme ahora, voy a dar un mensaje. Y si no, vamos a terminar el vivo, que cuando termino yo siento que dijo un montón de cosas que no tenía pensadas. Fue todo improvisación. El tema del día de hoy es improvisar. Así se descubren grandes cosas improvisando. Y eso no significa que lo hecho es poco serio. Hola, Debe. ¿Cómo me conecto con mis guías? En el silencio. Yo busco el silencio. Si puedo, cierro mis ojos. Si no, con los ojos abiertos, busco mi pantalla interna, porque yo lo veo así. Sé reconocer cuando estoy conectada con ellos. Es un anclaje que todas las personas que empiezan a desarrollar su mediunidad necesitan hacer para saber cuándo están en esa frecuencia. Yo tuve un entrenamiento muy profundo sobre esto y escucho sus voces, sé cuando están dando un mensaje, cuando recibo imágenes que son de ellos y no son de mi mente. Es muy lindo el empezar a reconocer en qué idioma se van a comunicar, porque para cada uno es distinto. Yo me acuerdo que al inicio me cuestionaba si era mi propia voz de mi mente que me estaba diciendo esto o era realmente un contacto espiritual, y lo empecé a comprobar hablándolo con la persona y contándole: mira, yo lo que veo es esto, no lo entiendo, podemos profundizar en el mensaje, ¿sí? Hacernos preguntas de por qué aparece esta información, pero nunca lo que aparece no tiene nada que ver, salvo que estemos en una desconexión muy profunda de nuestra intuición y no tengamos que desarrollar la mediunidad, que eso es algo muy frecuente. No todos necesitan hacer un contacto espiritual. Bueno, como para finalizar, dejo esta propuesta de que si hay alguna otra pregunta acerca del propósito del alma y lo quieren conocer, quieren encontrar alguna respuesta sobre el tema, me pueden preguntar. Bueno, gracias a vos por preguntar, a mí me encanta. Yo soy de las preguntas, pregúntenme todo, por favor, porque, bueno, me gusta esto que hago. Bueno, gracias y nos vamos a ver por aquí. Voy a seguir en este horario, va a haber más vivos. ¡Mua! Los amo.